Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La vida de nuestro invitado guarda ciertos paralelismos con Burt Lancaster por su pasado de boxeador y por su paso por la cárcel, aunque su apellido, Bueno, indica que no es para tanto. Damos la bienvenida a Alfonso Bueno, autor del libro Dejadme salir de aquí, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio para poder hablar de cine. Bueno, hay que decir que ya eres tripitidor, porque es la tercera vez que estás con nosotros. Sí, un placer siempre charlar contigo. Siempre me encantan estas entrevistas, siempre descubrimos cosas nuevas. Sí. ¿Cómo surgió la idea de acercarte a este género tan particular? Bueno, el género carcelario siempre me había atraído. Siempre me habían gustado las películas de cine negro ambientadas en cárceles, también películas más modernas, dramas carcelarios. Y siempre me habían evocado temas interesantes como el encerramiento, la libertad, la necesidad de escapar. Creo que como a mucha gente el género carcelario nos evoca situaciones de nuestra vida que a veces pueden parecer que no tienen salida. Y cuando un preso se fuga de una cárcel, pues sentimos que es como si nos liberásemos nosotros también un poco. Sí. Entonces se lo propuse a Lorenzo Pascual, el editor de Diablo Ediciones. Sí. Le pareció bien la idea, pero me propuso ampliarla a gente encerrada. Entonces en el libro hablamos no solo del género carcelario, aunque está tratado en profundidad y la parte más importante del libro se refiere a las cárceles, sino también de otros tipos de encerramiento como secuestros, gente en hospitales psiquiátricos, gente enterrada, bueno, etcétera. Sí, bueno, hablando de personas encarceladas, el año pasado tuve la suerte de poder hablar de la serie Condena, una serie de la que te hace eco, que a mí me pareció magistral y que tiene muchos temas interesantes como el tema de la conciencia, el de la posibilidad de convertirse en una cárcel, que hay muchos casos reales de personas que cambian su vida gracias a la cárcel por la fuerza, y me encanta la historia de este profesor que por una serie de vicisitudes se ve encarcelado en un sitio que no le gusta y tiene que aprender a sobrevivir cuando es una persona que para nada nunca hubiésemos pensado que esa persona pudiese encajar en ese lugar. Sí, a mí dentro de la ficción carcelaria reciente es de lo que más me ha gustado. Esta miniserie que es de 3 capítulos de la BBC me parece excelentemente interpretada, con un guión perfecto, que juega a reinventar los clichés del género carcelario y realmente consigue emocionar con esa historia del profesor, y también en paralelo la historia del carcelero que también se ve atrapado cuando su hijo es detenido y los presos le chantajean a cambio de no hacer daño a su hijo, ¿no?, que está entre rejas. Me parece que ese paralelismo entre los dos personajes hace que sea una serie muy intensa y uno de los mejores ejemplos actuales del género carcelario como género sobre la redención dentro del castigo, ¿no? Sí. Por otra parte, creo que en el inicio del libro hablas de Alfred Hitchcock, y la verdad que muchas de sus películas son claustrofóbicas, inquietantes, incómodas, y ya que estamos hablando de series y tiro porque me toca, pues yo me acuerdo perfectamente de las 2 versiones que se hicieron sobre su programa de televisión, Alfred Hitchcock presenta. Me acuerdo particularmente de una escena en la que una persona sufre un accidente y gracias a la lágrima que le cae en el ojo consigue demostrar que está vivo, porque estaba paralítico, no podía mover absolutamente ni un dedo del pie meñique, entonces pensaban que estaba muerto, y es la manera que tiene de salvar la vida, esa sensación de angustia que solo el maestro del suspense sabía crear. Sí, este episodio además fue en su rodaje original, en la primera versión, el primer capítulo que se emitió de la serie Alfred Hitchcock Presenta, que es una serie maravillosa,
y donde Hitchcock presentaba todos los capítulos, como sabrán seguramente los que nos escuchan, pero solo dirigió algunos episodios. Y en concreto este estaba dirigido por él y protagonizado por Joseph Cotten, que es un actor maravilloso. Lo recordaremos por películas como El tercer hombre. Con Hitchcock hizo La sombra de una duda. Y Hitchcock dijo que era uno de sus actores preferidos. De hecho, estableció una relación de amistad con él, cosa que no solía hacer con los actores. Y es maravilloso Joseph Cotten en este episodio porque sin poderse mover, como consigue expresarse con el juego también que hace Hitchcock de la voz en off. Y al final la paradoja, ¿no?, es que es un ejecutivo que es descrito como un hombre sin sentimientos, que a raíz de verse paralizado en este accidente, la única forma de expresarse ante los seres humanos y ante los otros que se van cruzando por el camino, que se encuentra gente de todo tipo que va pasando por el coche, le roban, le dan por muerto, y la única forma que tiene de demostrar que está vivo es eso, derramar una lágrima. Es muy interesante cómo Hitchcock jugaba con esas ideas morales y hacía estas fábulas de suspense, pero siempre con algo interesante y humano para rescatar. Sí, hay una escena que ahora podría ser desde luego interesante volver a emitir, porque se está continuamente hablando de la violencia de género para arriba y para abajo. A mí el término no me gusta mucho porque creo que de alguna manera estigmatiza y además crea una sensación de que los hombres somos los malos de la historia siempre, y cuando todos sabemos que no todo es así, ¿no? Y claro, por supuesto no estamos a favor de la violencia, pero hay una escena en la que una mujer sufre una pelea con su marido, creo recordar, y lo mata con la pata de un cerdo. Y entonces cuando llega, o de cordero, supongo que sería de cordero, y cuando llega el detective de la policía, lo invita a comer, le hace de ver que ella nunca tuvo la culpa de nada, y precisamente los policías pues acaban comiendo lo que se llama no sé si el arma del delito, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Sí, el arma del crimen, el objeto del delito. Y entonces, pues es buenísimo cómo esta mujer consigue salir indemne de su homicidio involuntario. ¿Se entiende? La verdad es que tenía guiones buenísimos. Yo creo que son tanto Alfred Hitchcock presenta como La dimensión desconocida de Rod Serling de Twilight Zone. Son dos series maravillosas para descubrir el origen del género televisivo, de la edad de oro de la televisión norteamericana, y que son las pioneras a la hora de haber desarrollado argumentos interesantes y en episodios autoconclusivos en, pues ya te digo, media hora, 20 minutos que duraban los capítulos con publicidad, presentación y tal, y conseguían hacer historias fabulosas que son las que al final han conseguido, que han sido el modelo para el boom de las series, ¿no?, que vivimos en el siglo XXI. Y sí, estaba lleno de detalles morbosos, que era lo que al final le gustaba al público, y que el humor de Hitchcock era interesantísimo, porque, claro, mostraba todas esas cosas tan truculentas de suspense y tal, pero como las mostraba de una forma tan sádica, al final acababa siendo muy divertido, y era ese humor negro tan interesante lo que ha hecho, entre otras cosas, que Alfred Hitchcock se ha considerado el maestro del suspense. Un hombre que creó un género en sí mismo y que ha sido imitado hasta la saciedad. Entre las mejores películas de Raoul Walsh se encuentran, por supuesto, dos producciones del oeste, como Murieron con las botas puestas o Una trompeta lejana. Y, por supuesto, nos tenemos que acordar del cine negro con la película Al rojo vivo. ¿Cuáles fueron los secretos del rodaje y qué se esconde detrás de esta producción? Bueno, Al rojo vivo es una película interesantísima que Raoul Walsh hizo ya maduro, y cogió como protagonista a un maduro James Cagney. Es una película del año 49 que revolucionó el género negro. Cagney estaba acostumbrado a interpretar a antihéroes que podían resultar simpáticos, pero en El rojo vivo Raoul Walsh decidió que interpretase a un completo psicópata que se salía de todos los moldes del género negro anterior, ¿no? Y realmente es el primer psicópata así del género negro. Bueno, habría que tener en cuenta también a Richard Widmark, pero bueno, yo creo que el de El rojo vivo es el protagonista, que es lo interesante, que el protagonista de la película tenga esa vena enfermiza. De hecho, es un personaje mentalmente inestable y que depende de su madre, que estaba inspirada, el personaje de la madre del personaje
en Ma Baker, que era una ladrona de bancos que tenía una banda formada por sus propios hijos, a la cual, bueno, hicieron una película, Roger Corman hizo una película sobre el personaje, protagonizada por Shelley Winters, y en la cual aparece Robert De Niro en uno de sus primeros papeles, haciendo de Yonki. También hizo una canción Bonnie M sobre Ma Baker, pero esta es la primera referencia que aparece en el cine sobre el personaje. Y en El Rojo Vivo todo es un poco saltándose las normas. Incluso Virginia Mayo, la partener femenina, diríamos, en la primera escena aparece roncando, con lo cual rompe también la estética de la perfecta mujer del género negro, la femme fatale, elegante. Y aunque no es una película enteramente carcelaria, hay una parte importante que se desarrolla entre rejas y una escena maravillosa donde James Cagney empieza a gritar al descubrir precisamente que su madre ha muerto, a gritar en el comedor. Esta escena, que se rodó con 600 extras, se hizo sin que nadie supiese que Cagney iba a reaccionar así, con lo cual la sorpresa que aparece en los extras en la escena es auténtica, y el grito que suelta James Cagney es desgarrador, al nivel casi pues del mítico final de la película. Hay que decir que James Cagney es uno de los grandes actores del género negro. Yo lo admiro, me parece uno de los grandes actores en general del cine universal, y trato siempre de incluirlo en los libros porque es un hombre que hizo muchísimos géneros, era un bailarín excepcional, aparte de ser uno de los maestros del cine de gángsters. Y en esta ocasión, en el libro de Dejadme salir de aquí, aparece también en otras películas que menciono, como Ha entrado un fotógrafo, que es una película ambientada en Sing Sing, donde interpreta a un exconvicto que se hace el reportero gráfico, que está basado en el caso real del hombre que hizo el retrato a la primera mujer electrocutada en la silla eléctrica. Y luego también hay que participar en otra de las maravillas del cine del género negro, que es la película de Michael Curtiz, Ángeles con caras sucias, donde al final aparece una reproducción de la silla eléctrica All Sparky, que era la silla eléctrica de Sing Sing. Y por último, una película menos conocida de Cagney sería Muero cada amanecer, que es del año 39, en la cual hacía un papel de héroe frente a George Raff, que era el gángster en esta ocasión, y tenían que compartir prisión. En este caso George Raff es el que roba la película, pero siempre la presencia de Cagney es muy interesante. Hay que decir que he disfrutado mucho escribiendo sobre género carcelario, especialmente cuando puedo hablar de grandes obras del género negro, como son las películas de la Warner, en las cuales hubo muchísimo género carcelario y muy bien hecho además. A mí me encanta que haya hablado de James Cagney, porque es un actor de estos que a mí me encanta, del cine clásico, y además la película de Ángeles con cara sucia es una de mis favoritas junto a esta de Al Rojo Vivo, que son dos historias que me parecen alucinantes. Y sobre todo me encanta cómo James Cagney tira de pistola, el movimiento ese de pistola que hace que parece que las balas vayan más rápido, que solo es único, porque realmente para disparar con una pistola supongo que tienes que cogerla bien por el retroceso, pero vamos, él disparaba como nadie y es el único que hacía creíble este tipo de escena. Luego, cuando uno piensa en la gran actriz Bette Davis, siempre le vienen a la mente personajes de mala, tal vez por su físico, por su forma de interpretar y por los papeles que le asignaban, como La Loba o Jezabel. ¿Cómo encaja Bette Davis en el género carcelario? Bueno, es curioso que me hables de Bette Davis, porque precisamente a James Cagney a veces se le recuerda en antologías de cine como el Bette Davis masculino, porque tenían mucho en común. Eran actores o actrices con mucha personalidad, con una energía desbordante. En el caso, además de Bette Davis, se crió en la misma escuela cinematográfica que Cagney, en la Warner, sí, en esas maravillosas películas de Warner Brothers de los años 30, totalmente 40. Bette Davis hizo mucho melodrama, claro, sí, también películas de género negro fabulosas, hasta acabar derivando en el terror gótico de películas como que fue de Baby Jane. Pero en el caso del cine carcelario, aunque Bette Davis no lo visitó tan a menudo como otras actrices o sobre todo otros actores, sí que tuvo experiencia de participar en alguna película, especialmente una película que es interesante, es 20.000 años,
en Sing Sing. Es una película del 32 dirigida por Michael Curtiz, el mismo director que Ángeles con caras sucias, un auténtico director artesano que tiene grandes obras, entre otras Casablanca, sí. Tal vez no tan valorado como otros directores, pero que hizo muchísimas películas para la Warner Bros. En 20.000 años en Sing Sing, la protagonista era Bette Davis y Spencer Tracy. Creo que fue la única vez en que coincidieron, y Bette Davis siempre dijo que admiraba muchísimo a Spencer Tracy. Entonces, Spencer Tracy hace el papel en esta película de un gángster que es reformado por un alcaide. Y lo interesante de la película es que fue el primer guión cinematográfico de Louis E. Lowes. Louis E. Lowes era el alcaide real de Sing Sing. De Sing Sing, el mezclado de San Quintín y Sing Sing. Fue el alcaide que más tiempo estuvo en el penal, si no recuerdo mal, entre 1920 y 1941. Lo interesante de Louis E. Lowes es que fue un alcaide reformista, que lo que quería era, a través de programas de deporte y de actividades, que los presos encontrasen una salida y pudiesen reformarse. Entonces escribió una novela, que fue esta de 20.000 años en Sing Sing, contactó con Jack Warner, hizo muy buenas migas con el mandamás del estudio de Warner Bros., y juntos empezaron una relación muy fructífera, en la cual pues colaboraron Louis E. Lowes escribiendo guiones para varias películas, dejando que se rodase dentro de Sing Sing. También a cambio, pues grandes estrellas como Spencer Tracy, James Cagney o el jugador de béisbol Babe Ruth visitaban el penal pues para animar a los presos. Y aunque esta película, pues que luego tuvo un remake, no es tan recordada, es importantísima porque supuso el comienzo de la colaboración entre Louis E. Lowes y los estudios Warner. Luego Bette Davis también estuvo a punto de protagonizar una película carcelaria femenina importantísima, como es Sin Remisión, en el año 50, que en principio iba a ser un proyecto para Joan Crawford y Bette Davis, mucho antes que fue de Baby Jane. Sí. Finalmente Bette Davis, que tenía muchísima personalidad y no tenía pelos en la lengua, dijo que se negaba a participar en una película de tortilleras. Pero Sin Remisión acabó siendo con Eleanor Parker, una película interesantísima, que por cierto ella fue nominada al Oscar. ¿Sí? Y luego pues en esa interpretación, que interpretaba a una chica de 19 años, ella ya superaba de largo la veintena, pero la verdad es que está muy bien en esa película. Y Sin Remisión es una película muy interesante, una película sobre una chica inocente que, engañada por un hombre, acaba en la cárcel y ahí acaba pervirtiéndose, y habla del peligro de las cárceles y la dificultad de reinsertarse de las mujeres que acaban en prisión. Y mete varios elementos que luego serían repetidos hasta la saciedad en el cine carcelario femenino, que es uno de los que más bajo cayó en cuanto a calidad y en cuanto a repetir estereotipos y caer incluso en el erotismo barato, ¿no? Y en la explotación absoluta. Y luego hay que hablar de Bette Davis también, en el libro la menciono como protagonista del Bosque Petrificado, que es una película muy importante. Desde mi punto de vista ha envejecido mal, porque resulta muy teatral, pero tiene un punto a su favor, que es un papel maravilloso para Humphrey Bogart, el papel que lo descubrió, un papel de gángster. Y menciono el bosque petrificado en el capítulo sobre los secuestros, que también fue complicado de hacerlo porque hay muchísimas películas sobre el tema, y el Bosque Petrificado del 36 pues fue uno de los primeros títulos del género negro que utilizó así el tema de los secuestros de una forma tangencial, así protagonista. Perdón. Luego, en cuanto a películas basadas en hechos reales o muy realistas, a mí particularmente me gustó muchísimo La Evasión de Jacques Becker, en la que actores amateur, incluso creo que presidiarios, participaron en esta película, que está basada en hechos reales y que desde luego te mantiene en tensión durante toda la peli, y me pareció increíble que una película tan realista y tan minuciosa y que contaba las cosas de una manera tan real, pues pudiese ser emocionante, pero la verdad que el director lo consigue. Es curioso, sí, hay una escena
La evasión, que muchas veces se considera por parte de los críticos como la mejor película carcelaria de todos los tiempos, y no les quito razón porque es una de las grandes obras del cine. Hay una escena en que se ve cómo van haciendo el agujero para escapar, sí, y cómo van poco a poco haciendo el agujero. Es increíble porque, claro, es una película francesa. Entonces, ya en sí, dentro del cine francés, pues está ese prejuicio de que es un cine lento, pero además lo que tú dices, es una película minuciosa. Te va contando cómo se va haciendo el agujero, pero sorprendentemente es que no aburre, es como que no, estás tan enganchado con la historia, con si conseguirán escapar, con ese estilo que tiene además documental el largometraje, con lo que tú dices, utilizando incluso a uno de los protagonistas de la historia en la que estaba inspirada esta historia. No sé, consigue algo maravilloso con un guión de José Giovanni, que luego destacaría como guionista y director, que además fue uno de los que también pasaron por la cárcel, y consigue que estés totalmente enganchado y nervioso por ver si van a poder escapar cuando esto todo se desarrolla con un ritmo tan lento, pero a la vez pues apasionante. Sí, es una de las grandes películas del género, y además saber eso, que participaron tan directamente en la producción, gente que estuvo involucrada en la propia evasión, pues hace que tenga ese valor documental e histórico que no tienen todas las películas, la verdad. ¿Y te acuerdas de los espejos? ¿De lo que hacía con los espejos para ver quién vigilaba en los pasillos? Sí, yo creo que eso luego ha sido utilizado en varias películas, ¿no? Sí, porque la evasión, pues es una película, por ejemplo, estoy pensando en La fuga de Alcatraz, está muy influenciada por la evasión, dentro de que La fuga de Alcatraz es una película pues más comercial, tiene otro ritmo, más de acción, pero hay varios elementos, sobre todo de las escenas de la fuga, que a mí me recuerdan a ese tema, ese silencio, por ejemplo. Sí. Un silencio maravilloso, no hay música, se escuchan solo, pues, claro, tú tienes esa tensión de no escuchar la banda sonora, de que cualquier ruido que se oiga en la película te pone tenso porque dices, se les van a descubrir, van a llegar los carceleros. Sí, es fabuloso. Y bueno, y hay otra impresionante que a mí me encanta, que es la de Steve McQueen, Papillón, que está basada en un hombre que intentó muchas fugas y consiguió unas cuantas, y me ha llamado la atención esta historia, que el único problema que tiene es que se hace un poco pesada porque es demasiado larga. Y además yo recuerdo haberla visto en una de las ocasiones con un dolor de estómago fuerte porque estaba regular, y la verdad que se me hizo angustiosa la sensación de vivir en ese lugar, en esa selva, me parece que estaba una de las cárceles, y yo llegué a tener la misma angustia que puede tener una persona que en ese momento lo está pasando mal. Sí, el caso de Papillón es otra de las grandes películas del género carcelario. Bueno, cuando hablo del género carcelario lo divido en varios subgéneros, porque creo que es tan amplio que es importante hacerlo. Sí. Hablo del cine carcelario como a nivel histórico, pero también hablo pues de las películas que han tratado el tema de la pena de muerte, del cine carcelario femenino, de los reformatorios, de las películas de fugas, donde estaría Papillón y La Evasión, las películas sobre motines, y luego hay un capítulo final sobre las películas ambientadas en Sing Sing, San Quintín y Alcatraz, que la verdad es que es muy interesante. Y en el caso de Papillón, una maravilla de película, que por cierto tiene una versión reciente que tampoco está mal, sin llegar al nivel de la película original. Es una película que además tiene un guión, si no recuerdo mal, el último que hizo Dalton Trumbo antes de morir, uno de los grandes guionistas que sufrió la discriminación o el estar en las listas negras a raíz de sus ideas liberales, y que escribió durante muchos años con seudónimos, y ya cuando hizo Papillón pues ya había recuperado su fama y su nombre. Está basada en un libro de Henry Charrier, que era conocido por Papillón, como es bien sabido, por el tatuaje que tenía de una mariposa. Un hombre que fue acusado del asesinato de un alcahuete, pasó por el infierno de las Islas de la Salvación, una de ellas es la famosa Isla del Diablo. Tuvo que sufrir pues eso, ese clima tropical tan horrible, los trabajos forzados, la falta de alimentos básicos, la violencia.
y intentó escaparse muchas veces hasta que al final lo consiguió. Escribió un libro y el libro fue un bestseller absoluto, un bestseller que inspiró varias películas, no solo la película de Papillon, sino la película de yo huí de la isla, yo escapé de la isla del diablo, también es interesante. Luego hay una parodia italiana que se llama Farfallón del 74, pero bueno, digamos que Papillón fue un éxito también, al igual que fue un bestseller como libro, fue un éxito de taquilla, en parte gracias al gran trabajo que hacen Steve McQueen y Dustin Hoffman, maravillosos actores que no tuvieron ninguna conexión durante el rodaje, pero que en la película pues se compartan como profesionales. El personaje de Dustin Hoffman, a raíz de conseguir que la estrella se ocupase de él, pues se amplió, en realidad no era tan importante. Y hay que decir que el preso real que huyó, Henry Charrier, le acusaron de fantasear la historia y de haber escrito como si fuesen propias hazañas de otros presos, entre otras una hazaña en la que salva a la hija del alcaide de un tiburón, y como que varias cosas que escribió se las inventó o se atribuyó cosas que habían hecho otros. Él se excusó de una forma bastante graciosa diciendo que bueno, es que durante mi condena yo no llevaba encima una máquina de escribir, como si fuese una excusa. La verdad es que es divertido saber, pues poder contar, no solo hablar de las películas, que es lo que a mí me interesa, sino también hablar un poco de la intrahistoria, de los personajes reales, en estos casos donde los personajes reales llegaron a protagonizar las películas, en el sentido de que pudieron verlas estrenadas y todo eso. Y en el caso de Papillón es cierto que se hace muy larga y hay que destacar ahí una frase que dijo, si no me equivoco, el crítico Roger Ebert, que habla después de verla, un crítico bastante de los más conocidos de Estados Unidos, y que decía que sabías que algo había ido mal cuando quieres que el héroe escape simplemente para que la película termine, porque es cierto que al final se hacen muy largas, son demasiadas vicisitudes las que vive Papillón antes de escapar. Bueno, varios son los comunicadores que piensan que Stephen King merecería el premio Nobel. Yo desde luego me incluyo en ellos porque me parece que un escritor que, aunque se le asocia al género de terror, lo hace magníficamente y lo demuestra la cantidad de adaptaciones cinematográficas buenísimas que se han hecho, que a lo mejor no tienen nada que ver con el terror. Y por ejemplo, entre esas adaptaciones está Cadena Perpetua, está La Milla Verde, que habla precisamente del problema de la pena de muerte, que es algo que yo creo que no debería estar permitido. También hay otra película como Pena de Muerte, interpretada por la actriz Susan Sarandon, que esa no es de Stephen King, pero también es una historia importante. Y luego a mí, dentro de las películas así de Stephen King, quizá la película que me sorprende siempre, porque es muy buena, es la de Cadena Perpetua, en la que Tim Robbins se convierte en un personaje que no sabemos si conseguirá o no escaparse de la cárcel, pero que es una auténtica maravilla y que se ha convertido además en serie de culto, no, en película de culto, y siempre que la gente la busca o la estrenan suele tener bastante seguimiento. Es curioso porque Cadena Perpetua no fue un éxito al principio al estrenarse en los cines, pero a raíz de triunfar en los premios Oscar se volvió a estrenar, empezó a coger más fama y ahí fue cuando empezó a la gente a ir más al cine y tal. Y luego, bueno, claro, se ha convertido en una película emblemática. Incluso pues hay páginas muy conocidas como Internet Movie Database, que cuando hacen encuestas como se basan en la opinión de los usuarios, pues aparece a menudo como la mejor película de todos los tiempos, que a mí me parece exagerado. Es una película que utiliza los recursos del género carcelario de una forma muy hábil. Quiere decir que el director Frank Darabont había hecho anteriormente un corto inspirado en un relato de Stephen King. Entonces, a raíz de la buena relación de Stephen King con el director Frank Darabont, le pidió los derechos de la adaptación de Cadena Perpetua, que en realidad es un relato corto
que se llama Rita Hayworth y la redención de Zach Swank, que es el nombre de la prisión, ¿no? Sí. Que por eso el título original es The Swanks and Redemption. Entonces Stephen King, como ya tenía amistad con el director Frank Darabont, le vendió la historia por solo $5,000. El escritor nunca llegó a cobrar ese cheque, y años después el director Frank Darabont recibió un paquete y era el cheque que le había de los $5,000 que no había llegado a cobrar Stephen King, con una nota para Frank Darabont, y la nota decía: por si alguna vez necesitas dinero para la fianza. Y bueno, Cadena Perpetua es una película pues que maneja muy bien sus engranajes, una película hecha para ser comercial y para el gran público, que puede atraer a mucha gente, donde están muchos elementos dulcificados, incluso, bueno, aparecen elementos bastante fuertes, como violencia, intentos de violación, un suicidio, pero nada parece excesivamente salvaje, ni fuerte, ni repulsivo, como puede suceder en el cine carcelario, porque es una película comercial y hecha para el gran público, y funciona muy bien, y que se ha instalado en el corazón de los espectadores, porque yo creo que es una película sobre la amistad, y es una película donde la amistad está muy bien narrada, incluso más que película de género carcelaria. Me parece una de las mejores películas sobre el tema de la amistad, con maravillosas interpretaciones de Tim Robbins y de Morgan Freeman, que es un papel que en principio no debía hacer un negro. De hecho, resulta un poco raro que en esa época, en la Gran Depresión, un negro se relacionase con los blancos y fuese como una especie de mentor para los blancos. Parece poco realista, pero Morgan Freeman pues el papel un poco que le descubrió para el gran público, y está fabuloso. Luego La Milla Verde, que es la segunda película que hizo Frank Darabont sobre una historia de Stephen King, para mí es una película mucho peor, porque me resulta muy larga y aburrida, aunque tienen algunos elementos interesantes, pero me parece larguísima. Es curioso porque esta película pesa sobre ella un poco una idea como que es una especie de plagio, porque hubo un relato en la serie Cuentos Asombrosos que producía Stephen King, que tenía el mismo argumento, donde un condenado a muerte era capaz de curar con las manos, que es lo que pasa en esta historia. La Milla Verde fue un exitazo increíble de público, y hoy en día pues hay mucha gente que la considera pues es una de las películas más emocionantes. A mí me parece un poco ñoña, la verdad. No soy muy fan de La Milla Verde. Sí que soy fan de la tercera película que hizo Frank Darabont basándose en un relato de Stephen King, que es La Niebla. De hecho, creo que en España, para diferenciarla de la película La Niebla de John Carpenter, se le añadió ese de Stephen King. Yo creo, si no recuerdo mal, se estrenó como La Niebla de Stephen King, que es una película muy claustrofóbica, de la cual hablo en el último capítulo del libro dedicado a los refugios, sobre un grupo de personas que se quedan encerradas en un supermercado a raíz de una niebla misteriosa que empieza a surgir, de la cual surgen unos monstruos. Al final, los monstruos de fuera son menos importantes que los monstruos humanos que hay dentro del supermercado, y cómo el fanatismo empieza a apoderarse de la gente, y cómo las personas más antipáticas y más fanáticas acaban influenciando al resto, ¿no? Que es una cosa que está muy presente en la obra de Stephen King, el tema del fanatismo religioso, y cómo puede llegar a ser tan nocivo y apoderarse de la gente más débil de carácter. Y luego también menciono de Stephen King otra película que es Creepshow, que la menciono en el capítulo de enterramientos. Creepshow es una adaptación de los cómics de terror de DC. La dirigió George Romero y del guión se ocupó Stephen King. Y lo interesante es que Stephen King salía también en un papel, haciendo el papel de un hombre que empezaba a ser devorado y que se acaba convirtiendo en una planta. Ese papel, por cierto, que era uno de los relatos, se censuró en la primera versión española. Pero bueno, yo hablo más de uno de los episodios donde aparece Leslie Nielsen y Ted Danson, y Leslie Nielsen en un papel bastante divertido, un poco más contenido que en sus comedias. Entierra al amante de su mujer. Así que sí, Stephen King es otro de los protagonistas del libro, que la verdad es que daría para hablar muchísimo de este autor. Bueno, pero yo he elegido algunas de las obras más relacionadas con el tema claustrofóbico.
se nos está acabando el tiempo y ya solo te pedimos brevedad, te vamos a hacer dos preguntillas muy rápidas. Una es la relación que existe entre El Verdugo y otra película paralela que se hizo en Japón, y luego que mi madre decía que el preso más guapo del cine pues era Paul Newman, la película La leyenda del indomable. Y cuando le preguntaban a mi madre que quién era más guapo, si mi padre o Paul Newman, mi madre siempre respondía que eran dos bellezas distintas. Entonces me gustaría que me dijeras qué te parece la interpretación aquí de Paul Newman y esa relación que hemos dicho entre la película de Berlanga y la película japonesa. Bueno, Paul Newman, es difícil encontrar a un hombre más guapo que Paul Newman. Y lo difícil es que es una belleza que gusta a hombres y mujeres, ¿no? Porque a lo mejor hay bellezas de hombres que a los espectadores masculinos les pueden resultar afeminadas o antipáticas, ¿no? Pero Paul Newman tenía un carisma increíble y conseguía que los espectadores masculinos le consideraran atractivo y no tuvieran ningún problema en decir que Paul Newman era guapo. Es difícil encontrar un actor en general en el cine que sea más bello que Paul Newman. No tuve la suerte de conocer a tu padre, pero bueno, tenía un adversario complicado en Paul Newman. Me parece y respecto más tipo Harrison Ford, pero un poco más pequeño, porque creo que Harrison Ford es bueno, pues Harrison Ford en su buena época también está muy bien. Que Paul Newman además envejeció muy bien. Es que es complicado encontrar un actor así, porque dices, Marlon Brando, por ejemplo, era un hombre muy atractivo, ¿no? No era tan guapo como Newman, pero era incluso más atractivo. Pero claro, envejeció tan mal, tanto como físicamente como actor, que dices, qué pena. Sin embargo, Paul Newman es como que mejoró con los años, que era lo complicado. Y La leyenda del indomable no es de mis películas preferidas, pero reconozco que el carisma de Newman es increíble. Es curioso saber que, por cierto, que La leyenda del indomable la iban a protagonizar otros actores, pero al final Paul Newman no era ni de lejos la primera opción. Jack Lemmon tenía la idea consiguió el guión de la historia, compró los derechos, y una de las opciones era que lo protagonizase él, y no lo hizo porque, bueno, no se veía en el papel, y el papel iba a ir a Telly Savalas, fíjate. Telly Savalas, que entonces estaba protagonizando 12 del patíbulo, era uno de los actores dentro de 12 del patíbulo, al cual recordamos más por su papel en Kojak. Así que para que nos imaginemos a alguien tan distinto físicamente a Paul Newman, que habría aportado algo totalmente distinto al papel. El carisma de Paul Newman, claro, hizo que esa película y escenas famosísimas como la de los huevos duros pues hayan quedado en la memoria de los espectadores. Yo personalmente me quedo con Josh Kennedy, que es el actor secundario que ganó el Oscar por esa película, que es un actor que me encanta, me gusta muchísimo. Y sobre la otra pregunta que me hacías, bueno, es que muchas películas sobre la pena de muerte al final tienen cosas en común. El Verdugo, que es una obra maestra del cine de Berlanga, y es que no me canso de verla. Es una comedia fabulosa y me sorprende muchísimo cómo se pudo hacer en plena dictadura una película así. Es cierto que las consecuencias a Berlanga le vinieron a posteriori, ¿no? Porque estuvo muchos años luego sin poder rodar una película en España. La película apenas se promovió, apenas se estrenó en cines. Pero bueno, que Berlanga pudiera hacer eso es una maravilla. Y la película japonesa a la que te refieres seguramente sea Koshikei, que es una película bastante teatral y que utiliza elementos de la comedia también, como una comedia muy negra, que comparte, yo creo, con El Verdugo esa parte de acercarse al tema de la pena de muerte. A estas alturas no habrá que explicar mucho a los espectadores de qué va El Verdugo, pero en el caso de Koshikei es la historia de un condenado a muerte, a la horca, que no muere en la ejecución. Entonces la preocupación de los funcionarios que están ahí presentes, incluyendo pues a un guarda de prisiones y a un sacerdote, es que reviva para poderlo ejecutar por segunda vez, pero a la vez no saben si pueden ejecutarlo por segunda vez porque no saben si realmente técnicamente está muerto a nivel legal. O sea que tiene un punto de vista bastante divertido también dentro de ese humor negro, y utiliza pues esos elementos teatrales. No es una película tan redonda como El Verdugo. Además El Verdugo nos es mucho más cercana a nivel cultural, claro,
y cuenta con ese maravilloso José Isber haciendo el papel del suegro verdugo que quiere pasar el puesto a su yerno, sí, y orgullosísimo de hacerlo. Bueno, es muy interesante también ver cómo comedias negras se acercan a temas tan duros y consiguen hacer críticas a veces mucho más eficaces que películas más dramáticas, precisamente por utilizar ese tema del humor, que es una vía de crítica social increíble. Bueno, pues Alfonso Bueno, nos ha encantado tu libro, Dejadme salir de aquí, atrapado en la pantalla, de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer hablar contigo.